dice. Y el Señor me colocó a través de estas prédicas que dieron anteriormente, el amor verdadero, Javier y Gaby, Javier y Jessica, y Daniel el domingo pasado con la prédica del alfarero. Él decía que nosotros, el Señor fue tan sabio que nos pudo haber hecho de oro o de otro metal, pero nos hizo de barro, porque Él dice que sopló aliento de vida y que recogió el barro y nos hizo. ¿Por qué barro? Porque nosotros estamos en manos de un alfarero, porque Él quiere romper esa vasija que a veces no funciona y volver a hacer una vasija nueva y moldearnos. Y Él dice, hoy todavía no estás bien moldeado, rompe de nuevo la vasija y empieza otra vez a moldearnos. Él quiere que nuestro hombre interior, de Efesios 3:16, dice, fortaleciendo tu hombre interior por mi espíritu, por el Espíritu de Dios. A medida que vamos siendo moldeados, a medida que abrimos nuestros oídos espirituales, la palabra de Dios va penetrando y va siendo transformada en nuestra vida. Pero no es la vida de nosotros solamente, sino la vida del que está al lado de nosotros. 48 años de mi vida en la ignorancia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por eso, si yo voy a dar una prédica, si los muchachos van a hablar aquí, los jóvenes, los líderes, el que hable tiene que hablar palabra de Dios. Yo no soy animadora, yo soy una mujer portadora de la palabra y el amor de Jesús, más nada. Yo escribí esto y escribí esto. Voy a dar en varias semanas porque el final de estas prédicas va a llevar al rapto y al arrebatamiento. Pero si le dije a Javier, voy a dar el rapto y el arrebatamiento, si lo doy así como dicen, sin anestesia, no es bueno. Yo quiero enseñarlos lo que el Señor me ha enseñado con mucho amor al pastor y a mí. Y lo doy con mucho amor para que ustedes estén preparados y se preparen en este mundo que se está cayendo a pedazos. En este mundo donde las redes están dañando a nuestros hijos. En este mundo donde la familia la está destruyendo el enemigo y quiere meter otro tipo de familia, pero que nosotros no lo aceptamos. Mujer y hombre los creó Dios para formar hogares. En este mundo donde los niños están siendo bombardeados por las redes y que nosotros como padres responsables tenemos que estar vigilando, porque Satanás en un segundo te roba un hijo. Solamente creyendo en la palabra y viviendo a través del amor, nosotros podemos construir hogares diferentes. Esta mujer que predicó hoy aquí, Santa Cena, yo creo que es una de las personas que a mí me ha tocado más difícil. Yo la tuve 15 días en el caney de mi casa, manejándole la falta de perdón. Y cualquiera diría, tiro la toalla, no aguanto. Hoy en día me impacta porque es una mujer portadora del amor de Dios. Le brotaba por los poros la falta de perdón y a mí me impactaba. Y cuando la veo y veo su hogar y veo sus hijos tocando la batería, el teclado, su esposo, yo digo, Dios mío, vale la pena trabajar para el Señor, aunque a veces sea duro. Esta mañana le decía a alguien, no es fácil manejar una iglesia, pero he aprendido algo, que al buen árbol le lanzan piedras, al que tiene buen fruto, porque el que no tiene buen fruto nadie pasa y le lanza una piedra. A nosotros nos ha tocado vivir así. Pero le voy a decir algo, no me cansaré de hacer el bien.
hasta que un día parta y de enseñar los principios de Dios que pudieron transformar mi vida y la vida de mi familia y a muchas personas aquí que hoy por hoy tienen sus hogares bien firmes y claros. No es que no tengamos pruebas, no es que no tengamos adversidad, pero el Señor nos ayuda a pasar todas esas adversidades y pruebas y mantenernos firmes. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas nos librará el Señor. Voy a dar varias prédicas de estas. Yo siempre digo que la palabra de Dios, esta palabra, es un libro de amor. Y muchos me dicen, sí, pero Dios ahí es fuerte en el Antiguo Testamento. Es un libro de amor. ¿Por qué? Porque Él es fuerte. Suena en el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Jesús es un Dios de amor. Porque todo lo que en esa palabra está es para nuestro bien. No hay ni una sola palabra que allí no dice que nos lleve a lo malo. ¿Sabe qué pasa? Que no escuchamos y hacemos todo lo contrario a lo que Él dice. Porque Deuteronomio 28 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces caerán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Qué hacemos muchas veces cuando nos montamos en los carros? La prédica fue para mí, pastora. Y cuando me montan en el carro en la semana, se olvida que la prédica fue para él. Y hacemos todo lo contrario. La victoria de esta palabra está en una sola cosa, en obedecerla y practicarla, practicarla y practicarla, y el Señor nos da la victoria. Este es el gran secreto. Yo les escribí que para mí es un libro de amor. Es la más grande historia de amor para Nubia y para todos ustedes. Pero también es un libro que tiene muchos misterios. Por eso es la prédica número 15 que dice los misterios del reino de los cielos. Muchos han escuchado la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Muchos han escuchado la parábola del mayordomo fiel, de la oveja perdida, de la perla. Muchos, del sembrador. Bueno, quiero decirles que hoy vamos a escuchar algo maravilloso. Es una historia de amor. Si usted la lee y no la entiende, es porque no la lee como una carta de amor. Lea esta palabra como una carta de amor del Dios vivo que tiene poder, que lo ama a usted, a su familia y a su descendencia. Léala como una carta de amor. Una carta de amor que tiene muchos misterios. Para entenderla, tendrán que ser revelados. Usted no ha visto que muchas personas pasan 50 años en la iglesia y no tienen la revelación. Y ustedes dicen, uy, pero parece que no fuese cristiano. Pero hay personas que a veces tienen un mes y tienen la revelación. Hoy les voy a decir por qué. ¿Has escuchado de esas personas? Claro que sí. Pero mire lo que dice 1 Corintios 2, del 12 al 16. Es maravilloso. 1 Corintios 2, del 12 al 16. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, con E mayúscula. Ustedes han recibido el Espíritu de Dios. No el espíritu del mundo. Mire el espíritu que opera en el mundo. Aquí está con E minúscula. Satanás destruyendo al mundo y a los jóvenes. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Aquí hay puros regalos. 33,000 promesas están en esta palabra para ti y para tu descendencia. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Y el 16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor?
¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense ustedes, a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando usted recibe al Espíritu Santo de Dios, nada más y nada menos que el Señor le entrega un fruto, que es el amor. En Romanos 5:5 dice que fue derramado en su corazón por medio del Espíritu, porque el amor de nosotros es muy condicionado. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me sirves, yo te sirvo. Si tú me adulas, yo te adulo. No, el amor de Dios es incondicional, es único. Es el amor de Romanos 5:5. Y en el fruto del Espíritu dice que vienen 9 frutos: el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio. Eso lo vas a desarrollar tú a medida que avances en la palabra y vas a formar tu carácter firme. Porque los dones los da en Efesios 4:7, dice que los dones son atributos de Dios que nos los da a nosotros. De repente yo tengo el don de consejo, o tengo el don para predicar. Sí, pero eso es un don. ¿Sabe cuál ha sido el problema de la iglesia cristiana? Y lo he descubierto, que los dones los ponen en práctica. Y dicen, tienen don de liberación, don de sanidad, don de predicación, pero no tienen el carácter de Jesús. Y sabe que es peligroso, más peligroso que un mono con una hojilla, que usen los dones sin un carácter firme. Sin el amor, sin la paz, sin la paciencia, sin la bondad. Y eso te va a servir en tu hogar. ¿De qué te sirve que eres un buen liberador o que pones manos sobre los enfermos, donde en tu casa eres un energúmeno? Eso no sirve de nada. Pero los dones con un buen carácter firme en Cristo, eso es una bendición de Dios. Amén. Mateo 13 dice que hay 7 parábolas, 7 misterios del reino de los cielos. Y el primero tiene que ver con el aparente fracaso del evangelio. Aparente fracaso del evangelio. Porque cuando miramos a este mundo de maldad, miramos a la iglesia con sus fracasos, con sus problemas, con sus divisiones, con sus destrucciones, con sus ataques en las redes, un pastor con otro, una iglesia con otro. Eso es horrible. Entonces uno pareciera que el evangelio fracasó. No, querido hermano. Podemos pensar que en realidad el evangelio no es todo lo que se dice. Y que después de 20 siglos de existencia ha fracasado. Pero no es así. No es así. Miramos en la actualidad a nuestro alrededor y nos desilusionamos. Y la desilusión nos causa duda. Y la duda nos causa desesperación. Pero cuando estudiamos estas 7 parábolas, que son los misterios del reino de los cielos, yo exclamé, Dios mío, gloria a Dios, cuando las estudié. Dios mío, gloria a Dios. Es exacto como Dios lo ha dicho. Dios no oculta nada, tenemos que conocer su palabra. Y esto nos dará gran fe en nuestra vida y en nuestro corazón. Y Jesús fue un maestro por excelencia. Amo conocer de Jesús, amo. Cada día, cada vez que me profundizo en Él, digo, Dios mío, esto es impresionante. Conocer a Jesús es lo más maravilloso que a un ser humano le puede pasar. Con razón su Padre lo envió. Es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aún sus enemigos reconocieron que jamás nadie había enseñado como Él. Nadie tiene argumentos para contradecirle y nadie podía confundirlo ni engañarlo. Por eso es que el hombre espiritual es firme. Nadie le juega kikiriwiki. El hombre espiritual discierne en el espíritu. Por eso, iglesia,
jóvenes, hombres, mujeres que están hoy aquí, vayan a conocer los principios de Dios para que no sean engañados allá afuera. Y en vez, no, esa iglesia no funciona. Mire, querido hermano, le decía hoy a unos hermanos que llegaron nuevos, he entendido que cuando uno se va de una iglesia, no se vaya bravo, no se vaya peleado, no se vaya discutiendo o poniéndole fallas a los demás. Si no lo enseñan con palabras, váyase y busque una iglesia que lo enseñen con palabras. Pero si le enseñan la palabra, esa iglesia es verdadera. Amén. Y nadie podía confundirlo ni engañarlo. Las enseñanzas de Jesús fueron tan claras y sencillas que aún los niños se complacían en escucharlo. Quiero que notemos hoy unas cosas muy importantes de Jesús. Primero, su metodología y forma y manera de enseñar. Escuchen esto. Vean a Mateo 13:1. Entonces salió Jesús. Mateo 13:1. Quiero leérselo porque no puedo dejar de leerlo. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábola como las siguientes. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Y mire lo que le respondió Jesús en el 13:11 para ustedes, queridos hermanos. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo. Le contestó Jesús, está hablando directamente Jesús. Pero a otros no. Los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso usó parábolas. Ustedes no han oído en el mundo que dice que el rico cada día se hace más rico, ¿verdad? Es que el rico cada día se hace más rico. Pues déjeme decirle que en Cristo, el que tiene sabiduría, el que discierne la palabra, más sabiduría le da a Dios. En cambio, el que no lee, el que no busca, pues más bien le van a quitar lo que tiene. ¿Entendieron? Si entendieron, digan sí y denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes lo han oído el sermón del monte. Yo le pongo a esto el sermón junto al mar. Había mucha gente allí y Jesús estaba hablando en parábolas. Y salté al versículo 10. ¿Por qué les hablas en parábola? ¿Qué es una parábola? ¿Saben qué es una parábola? Noten. Es una historia terrenal con un significado celestial. Porque aquí estamos para aprender. Es una historia terrenal con un significado celestial. Es una historia que tiene un significado mucho más allá de lo que pensamos. Y en esta ocasión Jesús usó el método de las parábolas para enseñar. Veamos el versículo 13:11. A ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. Miren lo que están ustedes haciendo en esa silla, entendiendo las cosas celestiales. Mas a los demás no. O sea que hay una verdad en la Biblia que no puede ser revelada con la sabiduría humana. Por eso usen el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay muchos intelectuales en las iglesias. Hay que irse a lo espiritual. El hombre intelectual no es suficiente. Algunas personas reciben el conocimiento de la verdad, otros no. También el motivo de las parábolas, Jesús quería revelarle ciertas cosas. Mire lo que dice el versículo 12. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión
y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no la escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Es escucharla en el espíritu, con revelación. Por eso esas parábolas eran impresionantes. Me imagino que en la multitud habían agricultores, pescadores, artesanos. Pero sí me di cuenta yo que esa gente quería entender de Jesús y conocerlo. Por eso es que Él les habló en parábolas. ¿Usted tiene ese deseo de conocer hoy la verdad? Dígame. En el Salmo 25:9 dice el Salmo 25:9, guía a los humildes para que hagan lo recto. Les enseña su camino a los humildes, a los que bajan la cabeza, a los que son mansos. Por eso es que manso, yo le busqué el significado, significa fortaleza bajo control. Es el poder de ser enseñado y guiado. No sábelo todo, sabio en su propia opinión, eso no sirve. Tenemos que humillarnos y reconocer que hemos fallado, que necesitamos crecer en Cristo. Tenga esa clase de mansedumbre. Él puede guiarte, Él te enseña. Así es Dios, Él quiere compartir sus secretos con usted, con tus hijos, con tu descendencia. Y seguirán siendo secretos para los que no lo quieren entender. Por eso que el verso 13:13 dice, por eso hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo hace 48 años atrás no sabía nada, pero he ido profundizando y conociendo, y cada día Él me revela y nos da conocimiento aquí a muchos. Gloria a Dios, no estamos en tinieblas, como dijo Dayanita. ¿Por qué Jesús enseñó en parábolas? Algunos dicen que por claridad, pero ¿sabe qué he discernido yo? Que Jesús enseñó en parábolas para revelar y ocultar. ¿Cómo es eso, pastora? Para revelar y ocultar. Para revelar a aquel que ama conocer a Jesús y para quitarle a aquel que no quiere conocer a Jesús. Por eso dice, en el plano natural he escuchado aquello que dice que el rico es más rico. Por eso es que Dios te da más sabiduría cada día que la pidas, porque los espirituales tienen más riquezas espirituales. Jesús usó parábolas. Es muy curioso que en este capítulo 13, por primera vez, en el capítulo 13 de Mateo, Jesús usó parábolas. ¿Y saben por qué lo estudié? ¿Por qué usó parábolas? Porque en el capítulo 12... y este es el 13, escuchen esto, Jesús sanó a un endemoniado. Y como todos ustedes recuerdan cuando le dijeron que había sanado por el poder de Belcebú, de Satanás. ¿Recuerdan? Él recibe sus poderes por Satanás, el príncipe de los demonios. Y en el versículo de 12:24 dice que Él sanaba por los demonios, decía la gente, los injustos, los fariseos. Pero en el 25 dice que Jesús conocía sus pensamientos y comenzaron a criticar a Jesús y comenzó a enseñar en parábolas en el capítulo 13. ¿Vio por qué Jesús en el 12 estaba enseñando y en el 13 empieza las parábolas? Porque Él le ocultó a esa gente la verdad a través de las parábolas. Eso lo descubrí. No sé si me entendieron. Eso es demasiado poderoso. En el Sermón del Monte dijo, no echen perlas a los cerdos. Lo recuerdo siempre. Él no iba a lanzar las perlas a sus preciosas verdades delante de esos religiosos malvados que acusaban que Él tenía el poder de Satanás. Por eso, hermanos, les digo hoy, en esta hermosa mañana, que aquellos que quieren conocer la verdad la conocerán.
y aquellos que no quieren conocerla, aún la mínima verdad que han recibido les será quitada. Por eso Mateo 13:3 dice, y les habló muchas cosas por parábola diciendo, escuchen, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron, y parte cayó en pedregales y el sol la quemó, y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra, como yo sé que está cayendo hoy en su corazón, y va a dar el 30, el 60 y el 100 por uno. El que tiene oídos oiga, dijo Jesús. Hay tres cosas importantes en estas parábolas: la semilla, el sembrador y el suelo. La semilla, el sembrador y el suelo. ¿Qué es la semilla? Es la parábola del sembrador. Dice, ¿qué es la semilla? En Mateo 13, del 18 al 19, dice, escuchen la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, la semilla es la palabra de Dios, querido hermano. Es la palabra del reino, porque se compara con una semilla. ¿Por qué? Porque la semilla tiene vida. Hay un pensador que dijo, todo es muy hermoso hasta que nos acostumbramos. Cuando yo vivo en La Morocha y veo los árboles, veo la casa donde vivimos, yo siempre que ando con mis nietas, y así lo hace el pastor, le digo siempre, miren qué bonito es aquí. Miren estos árboles que nos regaló el Señor. Miren esa flor. Miren esa casa. Miren la cama que su papá les compró. ¿Saben por qué nos volvemos tan acostumbrados a lo que Dios nos da y no agradecemos? Porque nos olvidamos de enseñarle a nuestros hijos que todo tiene un valor y que todo viene del Dios de lo alto. Y hay que agradecer. Y por eso es que a veces nos roba el ladrón. Juan 10:10 dice que el ladrón, Satanás, viene a robar, a matar y a destruir. Pero que Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Por eso es que el reino de los cielos se compara con la semilla. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos de simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios. Y Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es la que cambiará tu vida, pero una palabra sembrada en un corazón como una tierra fértil. Por eso es que en espinos, a orilla del camino o en unas rocas, esa palabra no va a dar vida. La palabra de Jesús da vida cuando tú sí limpias tu corazón, cuando tú sanas las heridas, cuando tú perdonas, cuando tú quieres hacer cambios en tu vida y dices, yo vine a esta iglesia a conocer a Jesús. Porque si vas a decir que a conocerme a mí vas a fracasar, porque yo también tengo defectos como tú. Pero la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es única. La palabra de Dios restaura tu hogar, restaura tu vida. La palabra de Dios te crea conciencia qué es lo bueno y qué es lo malo. El mundo te va a decir lo bueno es malo y lo malo es bueno. La palabra de Dios te va a dar claridad. Por eso no nos acostumbremos, veamos esto maravilloso. Esta iglesia es para esa nueva generación, andan hasta en coches. Por ahí vendrán más bebés. Usted sabe la siembra y la cosecha que va a tener sembrando en el reino de los cielos para su descendencia. Eso no tiene precio. Si las familias del mundo conocieran lo que es sembrar la palabra de Dios en sus hogares, eso es maravilloso. Por eso, queridos hermanos, no se cansen de hacer el bien. Hebreos 4:12 lo dice, si usted tiene una buena cosecha, es porque usted sanó su corazón de tantas heridas del pasado. Queridos hermanos, es hora
de arrepentimiento, de cambio. Yo me impresiono de la palabra de Dios. Yo vi al ladrón, a los dos ladrones al lado de Jesús. Y los dos ladrones, uno no quiso salvarse, uno prefirió irse al infierno. Pero el otro ladrón vio a Jesús cuando Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese ladrón estuvo atento y dijo: este hombre es diferente, este hombre es el Hijo de Dios. Lo identificó. ¿Será que hoy identificamos a Jesús? Para nuestras familias, para nuestros hogares, para nuestros hijos y para nuestra descendencia. Juan 15:5 dice que separados de Jesús nada podemos hacer. Por muchas camionetas, por muchos aviones. Miren el mundo como está, famosos, destruidos. Pero el único que construye tu hogar, tu familia, tu propósito, tu plan y la voluntad perfecta de Dios se llama la palabra de Dios. Esta palabra no cambia. Esta palabra permanece para siempre. Esta palabra te hace que tú arranques la podredumbre de tu corazón, el egoísmo, la falta de perdón, la insensatez, los pleitos, las contiendas, y hace que tú vivas una vida verdaderamente diferente. Esta palabra te transforma. Esa palabra que Jesús dice que Él es el sembrador, por eso le envió Dios a sembrar. Él sembró en esa cruz paz, amor, paciencia, bondad. En esa cruz Él dijo: yo te voy a dar la victoria. Mira, todo tu fracaso está en mi cruz. Todo tu fracaso lo llevé yo. Ahora te voy a entregar tu victoria. Cuida a tus hijos, cuida tu descendencia, cuida tu hogar. Atrévete a perdonar. Jesús no vino a sanar. Él sanó a la mujer del flujo de sangre, a la mujer encorvada, al del estanque de Siloé. Él no vino a sanar, sí sanó. Pero ¿sabes cuál fue el propósito de Jesús? Que venía por arrepentimiento, por cambio en tu vida. La mente tuya es renovada si tienes la palabra de Dios en tu corazón. Por eso es que dice: por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida de Jesús. El corazón hay que sanarlo. Al sanar nuestro corazón de la falta de perdón, nuestra mente es renovada y empieza el Señor Jesús a trabajar en tu vida. Y cuando te vean, este no es el mismo hombre, esta no es la misma mujer, este hombre huele a Jesús, esta familia huele a Jesús. A mí me gustaría ser como esta familia. Hermanos, un evangelio sin testimonio no es evangelio. Créanme, Jesús vino para que seamos testimonio de otros. Aquí hay una pareja hoy que fue a mi casa a comprar helados. Y cuando ellos me escucharon y yo les decía de los diseños de Satanás para destruir familias y hogares y hijos, y que le decimos a Satanás: tú no te metes con las familias de sembradores de fe, porque sembradores de fe está bien claro en lo que son los principios del reino. Y esa pareja hoy está aquí en la iglesia. Me va a decir que el evangelio no funciona. Y le voy a decir una cosa: van a hacer cambios, su vida va a ser transformada, porque cuando cruzamos esa cruz y esa línea de fe, nuestra vida jamás volverá a ser la misma, porque el Señor empieza a trabajar como un alfarero, a romper ese barro y hacerlo de nuevo hasta que esa vasija Él la llene con su palabra y empezamos a ser transformados en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio. Gracias, Padre, porque ni siquiera pasé 2 hojas de estas prédicas. Pero no importa, Señor, tu palabra nunca regresa vacía, Señor Jesús, sino hace lo que tiene que hacer a su tiempo. Y le voy a decir una cosa: hay una palabra que no quiero pasarla por alto. Dice Jeremías 4, del 3 al 4, esto dice el Señor a la gente de Jerusalén: pasen el arado por el terreno endurecido de su corazón. No desperdicien la buena semilla
entre los espinos. Oh habitantes de Jerusalén, renuncien a su orgullo y a su poder, sean humildes, cambien la actitud del corazón ante el Señor. Ese es Jeremías. Y Oseas 10:12 dice: yo dije, planten buena semilla de justicia y levanten una cosecha de amor. Aren la tierra dura de sus corazones, porque ahora es tiempo de buena cosecha. Esta es la buena cosecha. Y el Salmo 51:10 que dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Ese es el verdadero hombre de Dios, el que se humilla. Señor, tengo tantas cosas que cambiar. Señor, pero tú me entiendes, empezaré a hacer cambios en mi vida. No soy perfecto, pero sí empezaré a reconocer las cosas incorrectas que hice y por las cuales me he dado fruto. Por eso, por último, le voy a decir que me encanta Marcos 8:38. Si alguien se avergüenza de mí, yo le digo los cristianos secretos. Hay muchos cristianos secretos, pero hay unos que son tan valientes para llevar la palabra de Dios que no se quedan callados. Yo levanto la mano porque yo soy una de ellas. No soy religiosa, yo hablo en el amor del Señor, pero Satanás sabe que impacto el mundo espiritual de las personas. Y así es el Pastor Tony también lo hace. Dice Juan 8:38. Así es que sea valiente, porque esta familia está hoy aquí porque yo fui valiente. Si yo soy cristiana, la secreta, no pasa nada. Amén. Lo único que le diría: mire, los helados ya no están aquí, váyanse para allá y cómprelos allá. Amén. Yo no soy esa. A mí no me importan los helados, a mí me importa la palabra de Dios y Jesús. Amén.